Buenos días, profesora. El día de hoy le vamos a explicar el álgebra booleana aplicada al diseño de un circuito de conmutación eléctrica en una instalación doméstica. Mi grupo es Amanda Quesada Mora, mi persona Diego Alexander Ortega Salas, Juan Camilo Garces Polo, María José Arroyo Camacho, Jean Zúñiga Mora e Isaac Hidalgo Vargas. Somos el grupo 2 y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. En la actualidad la electricidad es una ciencia fundamental en la vida cotidiana. Está presente en todos los aspectos de la misma. Los circuitos eléctricos son un elemento clave en la construcción de sistemas y el diseño de estos circuitos es un proceso que requiere una gran precisión y conocimientos teóricos sólidos. En este sentido, la álgebra booleana es una herramienta fundamental en la creación de los circuitos de comunicación eléctrica en instalaciones domésticas. El uso de esta herramienta permite la simplificación de las expresiones complejas y la obtención de las soluciones precisas y eficaces de diseño de circuitos. La historia del álgebra booleana está marcada por importantes contribuciones de varios personajes, como lo puede ser George Boole, un matemático inglés del siglo XIX que buscaba utilizar las propiedades del álgebra para definir y determinar expresiones de lógica proporcional, fundamentales para tratar y comprender variables binarias. Su obra clave, Las leyes del pensamiento, publicada en 1856, analiza y explica los aspectos más relevantes de la álgebra booleana. El libro de Boole llamó la atención de la comunidad matemática de la época, y en 1948 Claude Shannon, considerado como el fundador de las comunicaciones eléctricas, aplicó los conceptos de la álgebra booleana al diseño de los circuitos biestables de conmutación eléctrica. La presente investigación se ha realizado a partir de diversas fuentes digitales de acceso público. Se ha elegido el tema de álgebra booleana debido al interés común por parte de los participantes del proyecto en aplicar este campo de estudio en situaciones cotidianas, como es el caso de los circuitos de conmutación eléctrica durante el desarrollo del proyecto. Se enfatizará en la resolución del problema planteado y se abordarán los conceptos necesarios para comprender de manera efectiva los circuitos de conmutación eléctrica. Ahora vamos con los objetivos. Tenemos como objetivo general diseñar el circuito de conmutación eléctrica de una instalación doméstica aplicando las técnicas de álgebra booleana, y como objetivos específicos lograr el diseño de un circuito de conmutación eléctrica enfocándose en la aplicación de conceptos de tablas de verdad y simplificación de expresiones booleanas. Y también tenemos como otro objetivo específico evaluar las diversas entradas y salidas que pueden presentarse en el circuito de conmutación eléctrica durante su ejecución. Como impacto de la investigación, tenemos que con el desarrollo de este tema se pretende informar las implicaciones del uso de la álgebra booleana en computaciones eléctricas, de la vida cotidiana mediante la investigación realizada por los estudiantes sobre el uso de sistemas de luces en una casa. Y el público dirigido es, con el diseño y la explicación del circuito de conmutación eléctrica de una instalación doméstica, al lograr el proyecto los beneficios pueden llegar tanto a residentes domésticos como a los instaladores, diseñadores e ingenieros eléctricos encargados en la labor. Ahora vamos con los aspectos teóricos. Gracias. Buenas noches, compañeros y profesora. Mi nombre es María José Arroyo. Yo les voy a hablar un poco sobre los aspectos teóricos que se abarcaron en nuestro proyecto. Empecemos por los antecedentes. Les voy a comentar sobre la historia y la evolución del álgebra booleana. Esta fue inventada por George Boole en 1854. Es ampliamente utilizada en la representación de circuitos lógicos digitales. Claude Shannon, por otro lado, desarrolló un método de álgebra de Boole conocido como cambios de álgebra para estudiar circuitos de conmutación. Los representantes más destacados en nuestra investigación fueron George Boole, Auguste Morgan y Claude Shannon. Varios de los conceptos que utilizamos en nuestra investigación fueron circuitos eléctricos, que es la interconexión de dos o más componentes que contienen una trayectoria cerrada. Otro sería conmutación eléctrica, que es un dispositivo que hace posible el desvío de la circulación de la corriente. Otro sería variables booleanas,
a ese tipo en especial de memoria en una computadora que solo puede almacenar dos valores, que es verdadero o falso. Las operaciones booleanas son componentes de un sistema lógico algebraico formulado por Josh Bohr. Y tenemos la tabla de verdad, que es un medio para describir la manera en que la salida de un circuito lógico depende de los niveles lógicos que haya en la entrada del circuito. Esto nos llevó a utilizar como método principal las tablas de verdad, que consisten en construir una tabla de muestra todas las posibles combinaciones de valores de entrada de un circuito lógico y para cada combinación se determina un valor de salida correspondiente. Para la construcción de dicha tabla se deben identificar todas las variables, como son la primera, las entradas que afectan el comportamiento del circuito. La segunda serían las variables de salida que se generan como resultado de las operaciones lógicas dentro del mismo. Y seguidamente se debe determinar el número de filas necesarias para la tabla. Seguidamente mis compañeros van a dar una información más detallada de las tablas de verdad y cómo funcionaron en nuestro proyecto. Ahora vamos a continuar con el análisis de resultados de nuestro proyecto. Como sabemos, el objetivo principal es diseñar un circuito de conmutación eléctrica que permita encender o apagar una luz en una instalación doméstica. En este caso, lo que nosotros queremos utilizar como ejemplo es encender o apagar esta luz desde dos puntos diferentes en una escalera utilizando dos apagadores. ¿Por qué quisimos utilizar esto como un ejemplo? Bueno, más que todo porque obviamente diseñar un circuito de conmutación eléctrica va a depender mucho de las necesidades domésticas. Entonces, en este caso, demos un ejemplo. Si yo tengo una escalera y tengo un apagador arriba, claramente va a ser muy difícil cada vez que yo quiera apagarlo o encenderlo, tener que subir todas las gradas para poder prenderlo o apagarlo. Por eso sería mucho más fácil, facilitaría mucho el proceso tener un apagador también abajo. Entonces, la idea principal es que si un usuario aprende alguno de estos dos, la luz debe apagarse o encenderse independientemente del estado que sea del el otro switch. Entonces, para esto, nosotros vamos a utilizar las tablas de verdad para explicarlo. En este caso, el A1 representa el primer switch, el A2 representa el segundo switch. Y también tenemos el E1 que representa la luz. También tenemos la condicional. En este caso tenemos una doble implicación. Significa que si los valores son equivalentes, si estos los valores son iguales, o sea, apagado, apagado, encendido, encendido, el valor siempre va a ser equivalente. En este caso va a ser 1. Ese valor está negado. ¿Por qué? Ahorita vamos a verlo. Tenemos que el valor 0 es que el switch está apagado. El valor 1 es que el switch está prendido. Y el valor 1 en la última fila significa que la luz está prendida. El valor 0 significa que la luz está apagada. En la primera línea tenemos que el apagador 1 está apagado y digamos que yo enciendo el apagador 2. Entonces el resultado de este debe ser que la luz se encienda. Si es en el caso contrario, si yo estoy en la parte de abajo y la luz está prendida, apagada arriba y yo apago la de abajo, el resultado debe ser 1, como en la segunda línea. Luego tenemos que si arriba está prendida la luz por apagador 1 y yo también prendo el apagador 2, el resultado debe ser 0. Esta luz se debe de apagar. Igualmente, si apagamos ambas, claramente el resultado va a ser 0, ya que ambas luces deben de apagarse. Bueno, para entender más o menos cómo va nuestro ejemplo, se requieren dos switches, el cual llamaremos A1, A2, y un bombillo en el cual es que se va a plantear el ejemplo, el cual es una casa de 2 pisos, en el cual
tanto como el A1 como el A2, depende de su estado, va a tener que encender o apagar el otro sin importar el estado que se encuentre el otro. También se puede conocer esto como una compuerta XNOR de la álgebra booleana, con la cual depende si el A1 está en alto, el bombillo va a estar encendido. Y en el momento que el A2 esté en alto, se va a apagar. Sea cual sea el de los dos que pongamos en bajo o se active otra vez, este mismo se va a encender y así sucesivamente se puede dar la explicación del sistema. Esto se puede hacer mediante una, una compuerta o una instalación eléctrica en el cual en el plano construcción de la casa desde cero o también una implementación a futuro, ¿verdad? Como un nuevo proyecto en el cual usted quiera que su casa sea un poco más automatizada y que no tengas que estar bajando para apagar la luz o subiendo para prender la luz y cosas así. Para explicar mejor el funcionamiento de dicho sistema, se va a presentar un circuito de simulación en el cual veremos enseguidamente que nos podrá explicar mejor cómo es que funciona esto. En este caso utilizamos un programa que se llama Proteus, en el cual vamos a explicar lo que es el funcionamiento del sistema. Aquí tenemos los dos estados lógicos, la salida del estado lógico en esta parte, y aquí sencillamente vamos a tener lo que es el funcionamiento del sistema mediante la representación de un switch. En este caso, si ponemos en la salida 1, en la entrada 1, vamos a tener en la salida un 1. Al momento que en la entrada 2 pongamos un 1, se va a apagar. Si desactivamos la entrada 1, se va a encender de nuevo. Y si desactivamos la entrada 2, se va a apagar. El cual sencillamente vamos a ver aquí en el switch 1 y en el switch 2 cómo es que se expresa esto. Aquí en un momento que activemos el switch 1, el LED va a encenderse. Si activamos el switch 2, se apaga el LED, como se puede ver acá. Pero si desactivamos el switch 2, el 1, se vuelve a ver cómo se va a encender el LED de la siguiente manera. Y desactivamos ambos y el LED va a estar apagado. Entonces, como lo podemos representar aquí, si en la entrada 1 lo tenemos en alto y aquí la ponemos en alto, la salida 1 representa que el LED va a estar encendido. Al momento de poner en 1, la entrada 2, aquí en el switch 2, se va a apagar el LED. Esto da una mejor explicación de cómo es el funcionamiento de nuestro sistema y cómo nos ayudó para el análisis de datos, en el cual, como la compañera lo explicó anteriormente, con la tabla de la verdad, el comportamiento del sistema en el cual se va a presentar en nuestro vivir, en el día a día, en nuestra casa. Mi nombre es Camilo Garcés, integrante del grupo 2 de la clase Matemática Discreta. Y para nuestro proyecto estoy a cargo de exponer sobre las conclusiones. Muy bien, para las conclusiones que tenemos del proyecto, podemos concluir que los resultados que muestran en lo que en un principio fue el enfoque en la álgebra booleana por medio del circuito de conmutación en aplicaciones caseras, se puede simplificar en circuitos complejos, mostrándoles de una forma más fácil y comprendible para el público. Creemos que este enfoque tiene un gran potencial, ya que puede conducir a un mejor rendimiento del circuito y bajar los costos. En conclusión, para la álgebra booleana, con el diseño de los circuitos de conmutación eléctrica en instalaciones de uso doméstico, proporciona una herramienta poderosa y eficaz para el suministro de energía en el hogar. A través de la aplicación de los principios lógicos y matemáticos, se pueden diseñar y construir sistemas de conmutación precisos y confiables que aumenten la seguridad y la eficiencia energética de la instalación. Se aplicó la álgebra booleana en el desarrollo de una instalación eléctrica de carácter doméstico, en el cual se ofrecen numerosas ventajas, incluye la simplificación
de las expresiones lógicas y la reducción de los componentes electrónicos necesarios para la eficiencia del circuito. Además, es una herramienta que brinda una mayor facilidad en la implementación y mantenimiento del mismo. Así que, en definitiva, el álgebra de Boole es esencial en el diseño de circuitos eléctricos confiables, en el ámbito ya sea doméstico y en la instalación como en los campos de la ingeniería eléctrica, de software para el uso óptimo del mismo. Y por último, se logró replantear y elaborar el objetivo que se propuso para la elaboración de los circuitos eléctricos. Se utilizaron las tablas de verdad a través de un análisis en el que se consiguió ampliar las expectativas sobre el proyecto, donde nos demuestra lo esencial que son estos procedimientos para la realización de un circuito de conmutación eléctrica. Gracias.